Palabra Comprometida Ediciones. Muy bien, muy buenos días otra vez a todos y a todas. Es un privilegio contar con cada uno de ustedes, cada una de ustedes. Y para empezar, vamos a dar el lugar a la señora doctora Ansonia Lillo Tor, rectora de la Universidad de Santo Tomás, para que dé las palabras de bienvenida. Y con esto comenzamos este congreso. Muchas gracias, Juan Jacobo. Muy buenos días. Realmente para mí es un honor poder dar por inaugurado este segundo Congreso de Crítica Literaria Regional e Internacional que se realiza acá en Arica y Parinacota. Estamos expandiendo nuestras fronteras. El primer congreso realizado hace un par de años fue acotado a la región, ahora estamos internacionales y con excelentes expositores. Así que para mí no tengo nada más que agradecer este trabajo. Y voy a partir con nuestro centro del CRAC, que son los Centros de Recursos Académicos de los liceos, que han estado impulsando esta actividad y muchos de los participantes de aquí lo son, pero quiero simbolizar en una persona en particular y quizás hacer el entusiasmo y todo el espíritu, digamos, que ha sido, que hay detrás de este evento, que es nuestra querida Fidelia Martinetti. Fidelia, realmente, sí, quiero mandarte a través de todos nuestros compañeros que estamos acá, un gran abrazo, agradecerte tu entusiasmo siempre por la literatura, tú representas el espíritu de lo que queremos en este congreso, así que realmente aquí a la distancia, con miles de kilómetros, pero te tenemos siempre muy cerca y tu espíritu está con nosotros, así que muchas gracias, Fidelia, mejórate pronto para tenerte aquí, así que muchas gracias. También a nuestra querida Patricia Salfati, que junto a Fidelia son entusiastas a través del CRA como representantes y los que han traído a la universidad estos excelentes eventos. Por supuesto, a través de Ediciones Palabra Comprometida, nuestro querido doctor Juan Jacobo Tancara, que es sin duda el ideólogo, el intelectual que tenemos tras estas actividades y muchos de los invitados que han sido convocados por él. Así que, Juan Jacobo, como siempre, muchas gracias por estar elevando nuestro nivel intelectual acá en la región. Muchísimas gracias. Yo no me voy a extender mucho, yo sé que acá tenemos invitados, me imagino que Juan Jacobo, el doctor Tancara los va a ir presentando, pero les deseo el mayor de los éxitos en esta actividad. Me alegro mucho de que hoy día hablemos de la macrozona andina, que estemos ampliando nuestros horizontes como zona. Tenemos muchas cosas en común. Nuestros ancestros, nuestro clima, nuestros aromas, nuestros relatos, nuestros cuentos, nuestros colores son muy similares, así que tenemos muchas cosas en común que compartir. Y el pueblo que escribe hace historia y nosotros tenemos que crear esta pertinencia, este sentido de pertinencia en nuestra comunidad entera. Así que muy bien por todos lo que están haciendo ustedes como críticos literarios y entusiasmando. Y un segundo motivo que también nos entusiasmamos nosotros como Universidad de Santo Tomás es porque queremos fomentar la lectura, queremos fomentar que nazcan nuevos escritores en la región. Así que sin más, los dejo con este evento y les deseo el mayor de los éxitos y vamos por el tercer congreso. Un gran abrazo a todos y éxito. Gracias. Muchas gracias, señora rectora, por todas las palabras vertidas. Como segundo punto tenemos el marco introductorio, que lo voy a realizar yo. El primer Congreso de Crítica Literaria Regional Arica-Parinacota, yendo por las obras de autores locales, realizado en 2019, estuvo enfocada a las obras de autores de la región de Arica y Parinacota, porque era relevante una producción en nuestra región, no muy grande, pero productiva en literatura. La región de Arica y Parinacota, 15ª región, se ubica en el extremo norte del país, a una distancia aproximada de 2.000 kilómetros desde la capital, Santiago de Chile. Posee una superficie de 16.873,30 kilómetros cuadrados, equivalentes al 2,2% del territorio nacional,
Según el censo del año 2017, la población es de 226.068. Limita al norte con la República del Perú, al sur con la región de Tarapacá, al este con la República de Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico. Estuvimos haciendo el esfuerzo por representar trabajo de crítica literaria que casi no existe, al menos no se lo ve. Pienso que, por ejemplo, la universidad pública tiene una deuda con la Sociedad de Arica Parinacota en este ámbito, porque parece ser el espacio llamado a realizar esta labor. La Universidad Santo Tomás de Arica se ha sumado sin pensarlo 2 veces, porque se entendió que era una necesidad. Eso también lo percibe Alejandro Pérez desde la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas de la región del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y en este mismo convencimiento, desde un inicio, está el Centro de Recursos para el Aprendizaje de la región, especialmente, como lo señaló la señora rectora, los esfuerzos de Patricia Salfate y Fidelia Martinetti. Por último, la decidida opción por la cultura local del colectivo Palabra Comprometida Ediciones, en su directora Guillermo Morales Ramírez, y mi persona, ¿no?, que hemos planteado un evento de esta naturaleza. Fue necesario mirar a nuestra región qué produce, cuánto produce, por qué derroteros camina su literatura y sus autores. En ese camino también estamos. Ahora, en esta nueva versión, damos lugar al segundo Congreso de Crítica Literaria Regional Internacional de Arica y Parinacota, Chile, cuyo lema es Las literaturas en la zona macroandina y los imaginarios sociales, donde sin dejar de ver a nuestra región ampliamos la mirada a lo que conocemos como la zona macroandina, el mundo andino, que compartimos con Perú, bueno, con Bolivia, con Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile, por supuesto. Somos una ciudad, Arica, fronteriza, con múltiples contactos, con migración fluida. En nuestra región perviven diversas identidades, colores, sabores, comidas y mucho más. Por ello es un espacio rico para el arte y las expresiones culturales. Por esta razón, el enfoque es asimismo latinoamericano, Abya-Yala, que significa tierra en plena madurez, ¿no?, como llamaban los cunas, a este continente abigarrado, pero que siempre florece con sus culturas y sus artes, en un proceso constante de creación y recreación, de nacimientos y renacimientos. Surgen grandes preguntas sobre quiénes somos y podemos integrarnos como un bloque económico frente a las arremetidas de, entre comillas, imperios que viene a imponer su cultura, sus lenguas, su modelo económico. Ahora compartimos mucho con España. Somos la Hispanoamérica. La lengua es una estrategia de resistencia, de creación y recreación. Vivimos desencuentros con la modernidad. Nos estamos haciendo como países. En Chile estamos repensándonos, luego de la crisis política acaecida en octubre de 2019. Esperamos la reivindicación de las lenguas nativas. Es la exuberante diversidad la que nos caracteriza y la que no queremos renunciar nunca, porque ello nos humaniza. La crítica literaria lo concebimos en su papel más amplio. Reflexión sobre las culturas, las identidades, las ideas de nación, pueblos originarios, género, estudios de la subalternidad, migraciones, por supuesto, también del lenguaje en sus diferentes usos estéticos, literatura y sociedad, literatura y movimientos emancipadores, sin caer por ello en una funcionalidad del arte, el papel de la escritura en el proceso de colonización y neocolonización, el teatro, las danzas, la poesía, como factor de mayor humanización, entre muchos otros temas, ¿no?, que se pueden abordar desde la literatura. Recordar ahora los objetivos. 1. Promover temáticas de la literatura en relación a su producción en los Andes, Chile, Perú, Bolivia, para intercambiar experiencias de investigación, metodologías y maneras de abordar la literatura en la zona andina. 2. Establecer en el imaginario de los lectores y lectoras una visión amplia de sustentabilidad del medio ambiente y de políticas sociales y sobre el contexto de la región andina. 3. Promover y valorar la literatura de la región andina fronteriza tripartita como expresión identitaria de sus paisajes y cosmovisión. Fundamentación. 1. Existe una producción literaria en la región de Arica Parinacota que amerita ser analizada y acompañada de una crítica. 2. Esta producción correspondiente a esta región implica que es importante que exista el diálogo con otros sectores del territorio andino, macroandino, y que enriquecen esta ciudad fronteriza en la que el flujo tripartito es constante. 3. Se debe realizar un enfoque hacia una integración regional en beneficio de un vivir bien, sumacamaña, tanto económico, sumacamaña en aymara, ¿no?, tanto económico como social y en función de una mirada sustentable de los recursos. 4. El abordaje a una literatura andina es el ingreso a las culturas latinoamericanas en diálogo. De esta manera damos, de mi parte, la bienvenida,
Este encuentro hemos querido conservar el nombre de Congreso para dar la noción de reencuentro, y tenemos invitados importantes de distintos países, de la academia, de las editoriales, de las investigaciones personales. Queremos tener un impacto a nivel de las escuelas, de los profesores, estudiantes, educación superior, de la sociedad civil en su conjunto, en nuestra comunidad ariqueña y latinoamericana, afro, indígena, femenina, mujeres y tantas identidades más que apuestan por convivir aquí. Una modesta y decidida contribución para vivir mejor y una contribución a la democracia. Muchas gracias. Y me toca inmediatamente, luego de leer el marco, moderar el bloque 1, donde van a participar el magíster Alejandro Pérez Miranda y el doctor Bernat Garí. Entonces, para comenzar este primer bloque, voy a compartir los datos de nuestros exponentes, a quien le agradecemos muchísimo, a quien damos otra vez la bienvenida. En primer lugar, al señor Alejandro Pérez Miranda, en 1955, profesor de Estado en castellano, egresado de periodismo y de licenciatura en medios de comunicación social, magíster en evaluación y currículum, ha publicado cuentos y guiones de 2 películas filmadas en Suecia y Bulgaria, la antología Poesía Desprotegida, 2017. En su segunda edición, recopila y edita la literatura en el norte de Chile, Arica 2017, Hazla Cortita, antología de cuentos cortos, Arica 2018, Las letras más allá del desierto, en Revista Provinciana 2018, 100 años de periodismo de Antofagasta, 1873-1973, año 2020, coedita Las 4 épocas de Puño y Letra, Separata Literaria, 2016-2019, de la Estrella de Arica. Actualmente se desempeña como coordinador regional de bibliotecas públicas en la región de Arica, Parinacota, unidad perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Su ponencia se titula Apuntes para una historia de la literatura de Arica y Parinacota la Alta. Bueno, entonces el modo de trabajo va a ser, bueno, el exponente va a presentar su tema en 30 minutos, o bueno, puede ser, bueno, 30 minutos y 10 minutos damos lugar a preguntas. Y luego yo hago la presentación del segundo ponente, que es el doctor Bernat Garí en este bloque, y no se usa la misma metodología, ¿no? Bueno, entonces, como ya he presentado a Alejandro Pérez, magíster Alejandro Pérez Miranda, entonces doy el lugar para que él pueda hacer su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Jacobo. Buenos días a todos, compañeras, compañeros de trabajo, de aventura, de letras, mucho. Bueno, después de esa reseña que hizo de mi vida intelectual, digamos así, decir de que en realidad yo no soy ariqueño, digamos. Yo llego a Arica hace 10 años atrás, cuando se abre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y conozco la ciudad, vivía en una ciudad cercana, en Antofagasta. Entonces, algo sabíamos de Arica. Tengo que decir que desde Antofagasta, Arica se ve diferente, o desde el norte, desde Chile, Arica se ve diferente a como nosotros vemos el país desde Arica. Me explico. Hace como 100 años atrás, Benjamín Vicuña Maquena mencionaba o existían aún los resabios de una cultura barroca en que el infierno habitaba donde no había nada. El vacío era el infierno, más o menos. Una concepción barroca, digamos, clásica. Y cuando uno miraba el desierto de Atacama era el vacío. No había nada. ¿Ya? Esa era la concepción que existía del desierto y de la cultura medio francesada, española y criolla de nosotros, digamos, a fines de 1800. Incorporamos Arica a fines de 1800 a la cultura chilena, y Arica queda al otro lado del desierto. El desierto de los tártaros, una película de un italiano, siempre me llamó la atención porque estaba en una frontera donde detrás del desierto no había nada.
Y la cultura ariqueña inserta en el país se ve un poco así, digamos, como que quedó al otro lado de la nada. Arica está un poco, para nosotros, un poco al otro lado de la nada, para el país. Y nos hemos criado, nos hemos educado, hemos trabajado, hemos vivido, hemos hecho cultura, nos hemos desarrollado en esta ciudad un poco vista desde el centro del país como al otro lado. Yo soy súper bueno para hablar, por favor, les voy a rogar que me interrumpan si hay alguna pregunta, ¿no? Para hacerlo un poco más, digamos, más vivaz también y más, ¿cómo se llama?, interactiva la exposición. Entonces, por favor, no esperen los 10 minutos finales. Si algo me estoy extendiendo mucho, si quieren pasar al próximo punto o si queda alguna duda, sin ninguna, ustedes levantan la mano y vamos hablando. Primero, partir diciendo lo que decía. Segundo, decir, Chile tiene el norte, un norte de Chile para los que no son chilenos, que comienza aproximadamente La Serena, aproximadamente a 1.500 kilómetros de aquí del sur de Arica. Cambia el paisaje chileno, cambia la conformación laboral chilena, porque ahí comienza el desierto, ya a fines de entre Copiapó y La Serena. Todo el resto para acá es un descampado, ¿ya? Parto diciendo eso. Entonces, cuando hablamos de Norte Grande, Sabel hablaba de Norte Grande, hablaba de La Serena hacia el norte, ¿ya? Eso para decirlo. Y es son como 1.500 kilómetros en que básicamente sobrevive con la agricultura y con la pesca. Son las dos grandes fuentes, digamos, por las cuales se viene al norte y se vive en el norte. La literatura que hay en ese desierto ya fundamentalmente yo diría que comienza, para hablar un poco de la literatura del norte de Chile, comienza, yo diría, en Antofagasta por 1800, el corazón un poco de la producción literaria, ya que es mucho de la prensa obrera, que es mucho de la prensa obrera fundamentalmente, ya se da en Antofagasta. No significa que en Iquique, en Arica, en Copiapó no existiera literatura, no, existe, digamos, pero quiero decir más o menos. Allá como que se centra la producción literaria del norte de Chile. Y se mantiene bastante por el siglo XX, se mantiene por bastante tiempo. Posteriormente, en tiempos de dictadura, se concentra la producción literaria al norte de Chile en una editorial que es el Jote Errante de Iquique, en que de alguna manera son quienes concitan la mayor cantidad de publicaciones, donde uno encontraba una mayor discusión literaria, ¿ya? El Jote Errante está ligado a unos antropólogos que incluyen además el tema andino en sus publicaciones, se concentran allí. Y finalmente llegamos que a principios de este siglo, y yo diría los últimos 10 años, del 2010 al 2020, la producción literaria del norte de Chile se concentra en Arica. Y ese es más o menos el contexto que quería dar. Insisto, no significa que en Antofagasta, Copiapó, Iquique no se produzca, sino que el mayor eje, la mayor potencia, digamos, en cuanto a publicaciones se da acá. Dos datos duros, digamos. El ICBN, que se registra en estas regiones del norte de Chile, Arica, la región de Arica es la que tiene la mayor producción de obras a partir por habitante, por cantidad de habitantes. Si uno divide la cantidad de habitantes por obras publicadas, Arica incluso llega a ser, en 2 años de estos últimos 10 años, llega a ser la segunda región a nivel de país que más libros publica. El 2016 y el 2019. El 2014 y el 2015 creo que es la tercera, el 2017 creo que es la cuarta, me parece. Pero estamos entre las primeras regiones que están publicando libros. Ese es el contexto más o menos de la literatura ariqueña. Hoy día yo creo que, y si me exigen un poco, yo diría que este boom está casi pasando. Está casi pasando. Digamos, fuimos entre el 2009 y el 2019, como decía, una potencia en cuanto a publicaciones, pero 2021, 2 años después, si uno ve estadísticamente, la curva comenzaría levemente a la baja, ¿ya? ¿Cuál es el problema o por qué se daría eso? Básicamente, una editorial que tenía mucha potencia acá, que era Sinosargo, que es la que impulsa en gran parte esta producción, digamos, ya no está en Arica. Rapsodas fundacionales, que también tenía que una grandes impulsoras de este movimiento del 2009, 2010 en adelante, vienen de mucho antes, pero que impulsa este movimiento también
ha declinado un poco sus publicaciones estos últimos años, ¿ya? Otra editorial muy importante que es Aparte, está publicando muchos libros que no son provenientes de la región, y tenemos la Cerrada, la frontera con Tacna, que es una fuente importante para nuestras publicaciones. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se llama? Yo diría que hay un leve sentido en la curva de baja. Ojalá no sea así, ojalá estos seminarios como el de crítica literaria, que es lo que quisiera concluir, digamos, con esta exposición, nos mantenga unos años más, digamos, como un foco cultural y de literatura en el norte de Chile. Dicho eso, arriesgo la propuesta de que existe una literatura en Arica. Es decir, arriesgo la propuesta que existe una literatura en Arica y una literatura potente, fuerte, significativa. Pero convencerlos en la próxima media hora por qué digo esto. Pero antes que nada, como decía el título, veamos dónde comienza esta literatura. ¿Cuáles son de dónde deriva ya? ¿Cuál es, de alguna manera, la estirpe de esta literatura regional? Algunos dicen, y lo que más se escucha, y lo formal, lo que dice la academia, y cuando digo la academia estoy hablando de académicos de acá de la región, hablan de Silda Greve. Silda Greve es una ariqueña que a principios del siglo pasado viaja a Santiago, siempre se dijo ariqueña, vivió en Santiago toda su vida, pero ella siempre se identificó como ariqueña, y hablaba de Arica, y su literatura, su poesía es parte, digamos, del paisaje nuestro, ¿ya? Entonces, muchos mencionan a Silda Greve como una de las primeras fuentes literarias, digamos, quizás no es de nuestras vertientes literarias de la región de Arica. Luego se habla de Nana Gutiérrez, que nace en 1924. Yo tengo la duda y lo dejo planteado, digamos. Dan como lugar de nacimiento de Nana Gutiérrez Arica, pero yo en algún momento alguien me dijo, no está en Nana, dijo. Si alguien tiene el dato exacto, yo se lo voy a agradecer mucho, digamos, estamos construyendo esto, así que yo tengo muchas dudas que ojalá las pudiéramos ir entre todos afianando, resolviendo. Pero yo me atrevería, yo no creo que esta literatura ariqueña sea expósita de alguna manera, ya que no tenga un estirpe. Yo arriesgaría un concepto más amplio de literatura, como aquella derivada de los mitos, de las leyendas. De hecho, la literatura clásica europea nace en mitos y leyendas, digamos, ¿ya? Entonces, ¿por qué no la nuestra? Y si habláramos así de una historia de la literatura ariqueña, podríamos decir de que su raigambre básica, sus primeras señas, digamos, como obra literaria, están en las leyendas, en la tradición oral de los pueblos aymara y de los pueblos quechua que habitaron acá, ¿ya? Entonces, esa podría ser una primera vertiente de la literatura, más que la de Silda Greve, que es una literatura formal. Yo diría que la literatura de Arica, los cuentos, la narratividad, la imaginación, la imaginería, ya nace en las leyendas aymara. Esa podría ser una vertiente. Ahí también, y si uno se pone a investigar, en la Guerra del Pacífico, cuando llega el ejército chileno a habitar esta zona, se manda a imprimir en Santiago a un personaje, un señor de apellido Allende, conocido como el Pequén. Le mandan a imprimir, que a él le gustaban hacer las coplas y las décimas, le mandan a imprimir como 10.000 ejemplares para ser repartidos en el ejército chileno, para subir la moral, por supuesto, ya, sobre el norte de Chile, sobre la guerra que se estaba desarrollando. Pero junto con él es interesante, llega también un imprentero que es parte del ejército y que anda con su imprenta acá, llega a Arica y luego va a seguir hacia ¿cómo se llama? Hacia Tacna, ya, imprimiendo noticias, y también se imprimen poesías acá. Se imprimen, ¿cómo se llama? Textos muchos relacionados con décimas. De hecho, hay una cantidad grande de literatura en décimas, digamos, que se da acá, no solamente en la zona, no solamente por chilenos, sino que también por peruanos que vivían acá. Bolognesi defendió su patria con heroísmo. Ugarte por patriotismo, del morro al mar se tiró, dice una de ellas, ¿ya? Después, otra, después del triunfo de Tacna, solo quedaba el de Arica, y a Arica nuestros valientes se dirigieron deprisa. Hay varias
uno si se pone a buscar encuentra, y podríamos decir de que nuestra literatura podría también haber nacido allí, entre estos versos, ¿ya? De hecho, el Capitán Dinamita, parte de nuestra historia chilena, digamos, nace acá en Arica, desactivando minas en Arica, y eso da pie a muchas décimas canciones. Podría ser otra vertiente, quizás, de la literatura o de la historia de la literatura ariqueña. Pero si viéramos el tema, si seguimos con este mismo argumento, en el plebiscito mismo, para el año 24, se cantaban, se adaptaban canciones, ¿ya? A textos de décimas y se iban recitando ya sea poesía que se cantaba o música que se adaptaba la música de la musicalidad para meterle efectos que eran nuestros. Allí también hay una fuente literaria interesante. Junto con esto, ustedes saben, a fines de 1800 hay un gran maremoto en Arica. Arica se ve desplazado por el mar, arrasado por todos, y posterior al renacimiento de Arica como ciudad, aparecen nuevas imprentas. Y entre esas nuevas imprentas hay una serie de periódicos. La Opinión, El Sapo, El Ganchito, La Aurora, está el famoso Ferrocarril, en que también se publican poesías. Pero esto es una poesía más formal, más de personas que sabían leer y escribir y tenían cierta cultura europeizante, digámoslo así, con un concepto de poesía más clásico. También allí se encuentra literatura en estos diarios sueltos. Y por último, si quisiéramos un poco ser más atrevidos todavía, pensemos en los misales, en los cantos que crean estas cofradías religiosas que van a las peñas o que suben al interior, y en muchos de estos cantos, en muchos de estos textos de estas, que se están cantando a la Virgen son escritos por sus profesantes. Ahí también hay una información literaria. Me tocó trabajar con Juan Van Kessel en una oportunidad en el interior y yo veía como Juan Van Kessel dentro de una bolsita de papel escondía una grabadora y luego transcribía los textos, ¿ya? Y él los consideraba literatura. Él no los consideraba parte de la ceremonia religiosa, él lo clasificaba como literatura. Entonces, si uno hablara de la historia de la literatura ariqueña, uno tendría que decir, no, decirla breve es un dato de la causa, pero tendríamos que buscar más allá, leyendas, la guerra como influencia, el plebiscito luego, lo que tiene que ver con la prensa formal o hasta los misales, decía, de estas cofradías religiosas. Por allí se viene formando, por allí están nuestros antecedentes literarios, diría yo. Y como bien decía Juan Jacobo, nos falta academia acá, nos falta la racionalidad un poco europeizante, digamos, sistemática, digamos, de ir metiendo esto en textos, digamos, porque tenemos una historia de postergación, digamos, el Aymara fue primero reprimido por el Quechua, ya se prohibía, luego el Aymara es prohibido en Chile por, ¿cómo se llama? Por el ejército chileno, que prohibió, digamos, perseguir a las personas que hablaban Aymara acá en la zona. Entonces, digamos, hay una postergación, digamos, a lo largo de la historia de lo que son nuestras expresiones literarias, ¿ya? Y pienso en la Aymara como soporte de una expresión literaria. Entonces, yo diría allí, yo veo que don René Condore se tocó con la lengua, con la cabeza, pero lo que estoy haciendo son propuestas que son recién investigadas y que ojalá sean corregidas, digamos. Yo creo que el valor de lo que digo en estos momentos es poner en discusión los argumentos, digamos, para que ojalá concluyéramos entre muchos con algo más sólido, digamos, porque lo que estamos dando los primeros pasos. Entonces, yo además no es la filología ni ¿cómo se llama? Mi expertise, digamos, mi expertise va más bien por lo que es la recopilación y la literatura. Sí, don señor Condori. ¿Quiere que hable? Un poquito, ¿no? Sí. Con respecto al por qué moví la cabeza. Porque yo puedo hablar, por ejemplo, por mis antepasados. Mis antepasados
Mi abuelo era de Surire, no sé si conoces Surire. Sí, hemos pasado. ¿Ya? Yo soy el dueño del salar de Surire, por eso que puedo hablar tranquilamente. Y mi abuelo hablaba quechua, y él era nieto de un cacique de Iluga, que se llamaba Diego Mamani, y también hablaban quechua, porque este sector antiguamente era del Perú. Entonces, yo nací en Camiña, en el Valle de Camiña, no sé si lo conoces. Sí. Todos, o sea, cuando llegaron los españoles y silenizaron acá, no permitieron que hablaran quechua, porque aymara no habían, porque después de la guerra los de Bolivia se fueron a Bolivia, después de la guerra del 79, porque escaparon. Bueno, esos cuentos, pero resulta que yo en Camiña, a mí todas las palabras que todavía quedaban para usarse eran en quechua. Por ejemplo, cuche, chancho, en quechua. Se dice cuchi en otras partes, el idioma es igual como el español. El español se habla español en España, pero nosotros todos hablamos nuestro español, tanto en Chile, en Argentina, en Perú, todo es diferente, con diferentes modismos y todo el asunto, pero nos entendemos, ¿cierto? Lo mismo pasa con el quechua. El quechua en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia, también se habla quechua, pero todo se dice diferente. Por ejemplo, para decir en el Perú, buenos días, en Cusco se dice Allín Punchay, y en Ayacucho se dice Allín Punchau. ¿Sí? Entonces, y nosotros hablamos, las palabras que quedaron en camino, que yo me sé más de 350 palabras, todas eran en quechua, porque mi mamá, por ejemplo, nos decía a nosotros, vayan a ver que está paucando el maíz, floreciendo el maíz. Vayan a ver el campato, el capo. En Bolivia se dice campato, o en Perú se dice, pero así, charqui, irca, puño, todas esas palabras son quechua. Pala, por ejemplo, lampa es la pala, ¿cierto? Y eso se utilizaba por todos lados. Entonces, nosotros aquí ahora, yo con usted hablé también en una oportunidad, nosotros estamos hasta con un constituyente quechua en el norte de Chile, porque estamos reivindicando el norte de Chile, ¿ya? Porque todo el norte de Chile debiera ser quechua. ¿Por qué? Porque pertenecía al Perú, ¿cierto? Y los apellidos, Condores, no, imagínense, también deberían ser Condori, ¿cierto? Pero mi apellido es Castro Condores, ¿cierto? Pero el apellido Condores viene de la palabra Cuntur, que es que los incas nombraban al cóndor. En cambio, los aymaras le dicen Malco. Entonces, los condori debían ser todos quechua, y los mamani también, porque los mamani eran de la nobleza inca, porque mi tatarabuelo era cacique de Iluga, o sea, curaca de Iluga, porque los españoles le pusieron cacique. ¿Ves? Entonces, bueno. Pero, don Radé, creo que en el fondo estamos de acuerdo en el sentido de que hay una superposición de culturas, digamos, y ese era el concepto que quería, ese es el concepto que quería llegar, digamos, que la cultura y en consecuencia nuestra propuesta literaria, digamos, se ha visto de alguna manera subsumida, tiene una historia, digamos, de que han habido superposiciones. A eso apuntaba. Claro, es más, también me metí en la parte de historia, porque resulta que en la historia a mí me enseñaron toda la vida, no sé si usted también, ¿ya? Que en el norte de Chile estaban los quechos, los atacameños, los diaguitas y los changos. Así me enseñaron a mí, en mis tiempos. Y los Kunza. Después del año 93, en el norte de Chile estaban los aymaras, en el sur los mapuches y los rapanui, nada más, ¿cierto? Claro. Exactamente, sí. Y eso para que los más profesores, los más colegas se den cuenta, claro. ¿Por qué estoy diciendo esto yo ahora? Sí. Don René, le entiendo el argumento, digamos, que coincide con el nuestro, que tiene que ver con que hay una superposición ya de influencias culturales acá. Volviendo al origen, digamos, de esto, ¿cuál sería nuestra raigambre? ¿Cuáles son los antecedentes de la literatura ariqueña? Yo creo que son mucho más ricos
de aquello que dice que nace con el Cid la Nieve y luego se expresa con, ¿cómo se llama?, con Nana Gutiérrez. Y sobre las mismas personas, digamos, que plantean este punto, digamos, no quisiera desviarme del tema de la historia de la literatura, digamos, en ese sentido. Voy a hablar contigo, perdón, yo voy a hablar justamente con respecto a eso. Yo tengo diarios del año 61 para adelante, La Concordia, La Gaceta, ¿cuántos se llama? Ferrocarril también tengo diarios. Y en La Concordia publicaban, y en La Defensa también publicaban, muchos versos que escribía la gente. ¿Te acuerdas? Claro. Pero muchos, los demás pueden saber. Muchos versos que se escribían la gente. Por ejemplo, hay un lugar que se decía Pintatani, y ahí escribían unos versos. En todos los días salían, en la editorial, por supuesto, de los diarios de Arica. ¿Ya? Sí, perdón, don René, y le sumo a eso de que el material está disponible en la Biblioteca Nacional de Santiago. Uno entra al registro de diarios de la Biblioteca Nacional de Santiago y consigue todos esos diarios, y si se quisiera hacer la investigación de las raíces de nuestra literatura ariqueña, podría perfectamente hacerla ahí. Yo lo hice lo digo porque yo lo hice de Antofagasta. Reviso la prensa obrera de Antofagasta y ahí armo un poco, de alguna manera, la historia de la literatura. Entonces, lo mismo podría hacerse con el tema de Arica. Gracias, don René. Muchas gracias. Ya de nada. Volviendo un poco, digamos, al tema de lo que es nuestro concepto más clásico de literatura, de alguna manera me concentro ahora en lo que serían los años 60-70, que es cuando producen Ana Gutiérrez, tiene la época de su gran producción literaria, y se habla mucho de Tebaida. Tebaida es de alguna manera el faro, digamos, de la también del norte de Chile, que es un año en que brilla, pero no solamente brilla aquí en aquí en Arica. En Antofagasta también está Otémpora, que dirige Rubén Aguilera, y más al sur hay otra serie de revistas también muy significativas de esa época. Ojo con Tebaida, yo diría a quienes hablan como que la época de oro de la literatura de Arica está en esos años, digamos, de Tebaida. Ojo con Tebaida, es decir, Tebaida publica a mucha gente del norte de Chile. Las publicaciones de escritores, si uno cuenta la cantidad de escritores que hay y uno cuenta la cantidad de artículos y va sumando, digamos, cada una de las páginas, la sumatoria no favorece a ¿cómo se llama?, a la producción literaria de Arica. Es decir, aparece mucho Andrés Abela, la persona que más se publica es Andrés Abela, digamos, ¿ya? Rosemary, Han, Luis Araya Novoa, que incluso viene de Iquique. Entonces, Tebaida es una muy buena expresión de la literatura del norte de Chile, acá en Arica, pero no es una expresión propiamente literaria de Arica. Alicia Galás vive un par de años acá, pero no está acá tampoco la mayor cantidad de su producción literaria tampoco. Entonces, el diseñador viene de Antofagasta, y vienen a diseñar acá. Entonces, ojo, Tebaida merece una cuantificación de su producción y un análisis más detenido como para ver que en realidad fue un foco literario acá de Arica, pero no está la producción literaria básica acá. Martínez Fernández, una de las personas jóvenes que escriben en esa época muy bien también. Entonces, si uno sigue entonces con esta historia, viene la dictadura, con la cual se cierra Tebaida, el departamento de prensa de la dictadura, digamos, acalla muchas producciones literarias, pero destaca en esa época, en esos 15 años, Pino Barragués. La señora Raquel Pino Barragués tiene más de 20 publicaciones y podría decirse de que sí hay una producción literaria durante el tiempo de la dictadura, que es la de la señora Pino Barragués. Una persona, independientemente a la calidad literaria de su producción, digamos, es una producción masiva y significativa. Es decir, uno no podría obviarla. Uno no podría decir, no se escribió nada en Arica en tiempo de la dictadura. No se escribió. Hay una literatura que yo pongo en la mesa, no sé si clasificarla como literatura, y esto ojalá fuera de discusión, motivo de discusión. Juan Carlos Mamani está hablando Aymara y recitando Aymara en la universidad. Y junto con él hay todo un movimiento de literatura también subversivo, digámoslo así, en peñas, en cuanto se llama en tambos acá en el norte, se recita literatura en los manifiestos, digamos, en las reuniones que hay en contra de la dictadura, muchas de ellas clandestinas, de publicaciones que no pasan más allá del mimeógrafo, recuérdense lo que cuesta imprimir en esa época. Entonces, yo diría que
ahí lo dejo como duda, digamos, y una interrogante que ojalá respondiéramos en los próximos años. ¿Hubo una literatura en tiempos de la dictadura más allá de Pino Parragués o no? ¿Qué es una literatura? ¿Responde esa definición de literatura a lo que se hizo en esos años? En mi opinión, y nadie va a poner en duda mis convicciones literarias, he sido exiliado, convicciones políticas, he sido exiliado y todo eso, pero yo no creo que hubiera una literatura, personalmente, digamos, esa es mi tesis, digamos, que no la hubo. Hubo expresión de literatura, pero hablar de una literatura en mi tesis no es, por supuesto, susceptible de discusión y absolutamente rebatible, digamos. Pero si tuviera que defender una tesis, en Antofagasta están el centro de, ¿cómo se llama?, de solidaridad, que hay en Antofagasta, están tratando de armar esta literatura que hubo en tiempos de dictadura en Antofagasta, que fue donde yo viví en esa época. Y luego viene de Pino Parragués. En la época de Pino Parragués culmina con algo súper interesante para la historia de la literatura de Arica, que es la UTIAP. La UTIAP era la Unión Tripartita, lo tengo ahí adelante, Unión Tripartita de Intelectuales de Arica, ¿ya? Arica Parinacota. Hace el año 1999, la señora Pino Parragués con la señora Luisa Guerra, de La Consentida, y con una profesora de la Universidad de Tarapacá, entiendo también, hacen un encuentro internacional de escritoras, Nana Gutiérrez, que traen gente como de 10 países de América Latina, publican mucho, perdón, no publican mucho, sacan una publicación al final bastante masiva, digamos, impresa en mimeógrafo, sobre este encuentro que hay. Llegó mucha gente, tiene que haber habido más de 100 personas en ese encuentro internacional de escritoras mujeres. Es significativo porque la literatura de Arica, si ustedes se dan cuenta, los nombres que he dado hasta ahora son de mujeres. Nana Gutiérrez, Cecilia Greve, la directora de Tebaida, Alicia Galás, quien financia a Alicia Galás, la alcaldesa de Arica, no me recuerdo quién es la señora alcaldesa de Arica, el Partido Comunista, en esos años, digamos, le financia en gran parte sostiene ¿cómo se llama? Tebaida. Luego viene Pino Parragués, ¿cómo? Elena Díaz. Elena Díaz, gracias. Elena Díaz financia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si sigo la vertiente un poco de la historia de las mujeres, digamos, han sido nuestra base de la literatura. Es decir, un dato que es bastante interesante, sobre todo si uno lo trae ahora, a la actualidad, digamos. Entonces decía, voy pasando por el 1900, a principios del año 2000 hay talleres, ojo, los talleres literarios, La Consentida, de Luisa Guerra, Rapsoda Fundacionales lo forma Luis Araya con José Morales, pero la directiva está en Alavés, ¿ya? Y hay una señora, dice la señora Córdoba, entonces está lleno de mujeres también. Uno de los principales talleres que se hace a fines de 1900, a principios del año 2000, ya está por la señora del Río, ¿cómo se llama? Del Río, la escritora, que hace talleres acá y que trabaja con Gómez León, ¿ya? Ana María del Río. Ana, gracias Roberto Flores. Y a propósito, si uno habla como generación, y gracias por intervenir Roberto, porque me hiciste mención, en cuanto a generaciones literarias, antes de en la época de Tebaida, la generación que Cedo Milgois reconoce como aquellos nacidos antes del 50, son muchos. Los que vienen después del 50 hasta el 80 aproximadamente desaparecen. Casi no tenemos escritores de esa época, salvo mi amigo Robert, que me acaba de apuntar, Roberto Flores, Luis Seguel, 3 o 4 más, digamos, cuentistas, que la mayoría de ellos se suma al movimiento anterior, ya Carlos Massa, no recuerdo cuál he tenido, que escribió muchos cuentos también, pero fundamentalmente son outsiders o jugadores solos, juegan solos. Roberto Flores, con una gran cantidad de literatura, muchas de ellas ligadas al mundo aymara, ya muchas publicaciones de Roberto en digital, y el otro que es Luis Seguel, Borpan. Y son dos escritores que además tienen un perfil de literatura social. Digamos, son casi los únicos, porque todos los otros tienen perfil de escritores, pero no comprometidos con el tema social. Son comprometidos con temas antropológicos, de identidad, testimoniales, mucho,
donde rescatan la historia, pero un compromiso social no lo podemos negar en la obra de Luis Seguel, ni tampoco lo podemos negar en la obra de Roberto Flores, que es un poco la producción de ellos que marca esa línea. Pero pasado el silencio de la dictadura, en que, como decía la señora Pino Barragués, es destacable, digamos, y luego de este repunte que hay de Heptadárica, que se me quedaba fuera de Cannes, digamos, de esos años, comienza el año 2010 con un fuerte movimiento literario. Y si yo quisiera, para las personas que, y ya se me está acabando el tiempo, digamos, para las personas que no son de Arica, si uno hablara de la producción literaria de estos últimos 10 años, ¿hay literatura indígena? Sí hay literatura indígena, indiscutiblemente. Juan Carlos Mamani tiene una gran cantidad de textos con literatura, digamos, que rescata el mundo aymara. Está Lili Fernández El tiempo ya se ha cumplido, tengo que intervenir porque si no nos va a hacer la hora. Sí, entonces, disculpe Alejandro, ¿puede usted terminar, redondear la idea y terminamos? Para luego entrar a... Me dijiste media hora, llevo media hora. Son media hora. Exactamente. Disculpa, pasa que este tema a mí me involucra demasiado. Decía, para finalizar, buscar una historia de la literatura ariqueña, sí, digamos, hay más allá de Silda Greve, y es un tema pendiente. ¿Tenemos una literatura potente hoy día? Sí la tenemos. La iba a justificar hoy día, recién, pero permítame decir solamente los títulos. ¿Hay literatura aymara en Arica? Sí hay. ¿Hay literatura infantil en Arica? Sí hay. ¿Hay literatura de investigación? Sí. Hay literatura, hay fotolibros incluso. Está la obra de José Morales, El cantar de la tirana. Está también literatura testimonial. Hay literatura de terror, muy ligada al tema del gore. Hay, ¿cómo se llama?, literatura de ciencia ficción, escrita por mujeres. Tenemos editoriales, Editorial Parina, Chihuanco, la misma editorial que hoy día nos invita, digamos, está Lucebo, está Catartes, está Aparte, está Chrome, que también actúa, sino algo que ya está un poco desapareciendo, y Rapsodas Fundacionales, por supuesto. Tenemos literatura, tenemos producción literaria potente ya, más de 50 títulos escritos solamente por mujeres estos últimos 10 años. Entonces, cerrando la idea, ¿qué esperamos de la crítica o qué esperamos de un seminario como este? Uno, que se vaya conformando un movimiento crítico que le dé sentido a esto. Uno, que abra la interpretación de las obras a los lectores, que nos ayude a hacer más comprensible la obra, que ya es comprensible, pero que nos ayude la interpretación, a entender por qué son buenos nuestros escritores, pero que además una crítica que ayude a hacer correcciones de la producción y de la creación misma. No una crítica que venga a decirnos esto es bueno, esto es malo, sino que venga a ayudarnos a entender la producción, a socializarla, a mejorar, a formar lectores, a hacer mejores lectores, y por otro lado, que vaya colaborando esta nueva crítica con la edición y la calidad de la producción que estamos haciendo ahora, que no es que sea mala, sino que puede ser mejor. Entonces, ahí más o menos, para cerrar un poco la exposición, se me quedan muchas cosas fuera, pero bueno, el tema es largo. Bueno, muchas gracias, señor Alejandro Pérez, muy amable. Bueno, quedan en realidad 2 intervenciones muy cortas porque ya se consumió el tiempo de la intervención, ¿no? Así que a las 9:29 tenemos que cerrar esta intervención. Vamos a ser puntuales porque hay más personas que van a exponer. Entonces, tenemos 2 intervenciones cortas, por favor, bien, lo más sintético que se pueda, preguntas o comentarios, pero bien cortos, porque a las 9:29 tenemos que terminar esta intervención. Sí, Juan Jacobo, saludos cordiales, un abrazo. Solo hacer una síntesis en media hora. Ahí un poco me pongo los zapatos de Ricardo. Pero bueno, solo mencionar también un aspecto que es el caso del Vertisonte, de pronto. Ya bueno, hay algunos, por motivo de tiempo se omitieron. Yo traté de hacer alguna vez en una exposición hace poco qué es lo que pasaba, y me dio a entender también que como que todas las líneas confluían en un espacio físico acá, que es la Universidad de Tarapacá. Ya que Daniel Rojas Pacha se conoce ahí, Rolo Martínez Trabuco pasa por ahí, Marcos Kirchberg también,
Y como que de pronto ahí también hay un espacio en el cual coincidieron propuestas, coincidieron Mauro Gatica también. Hay espacios que, digamos, como que ahí coincidieron muchos de estos autores. Así que solo saludos a todos los presentes. Muchas gracias. Tenemos un lugar súper interesante tu aporte, Roberto, porque uno a veces no ve esas cosas, digamos, que están delante de uno. Es cierto, tienes toda la razón. Ahí hay un punto de confluencia que yo no soy muy partidario de la Universidad de Tarapacá. Quizás por eso, digamos, ha influido en parte la opinión, pero tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Está pidiendo la palabra señorita Tapia. ¿Alcancé a leer? Adelante, por favor. Ya nos quedan pocos minutos. Marianela. Marianela Tapia. Mira, como bien decía Roberto, el descubrimiento de nuestro querido amigo Daniel fue en el año 1999-2000 en un taller de la universidad, que después fue patrocinado por Patricio Úbeda. Tuve el honor de poder trabajar con los chiquillos igual, y ahí fue el tema del crecimiento. Bueno, también creo que faltó algunos compañeros como Alejandro Jordán también, que empezaron a trabajar con los libros, y fue en la carrera de Pedagogía de Educación Básica. Talleres realmente que fueron bien fructíferos, porque también salimos algunas que generalmente trabajaban en el tema de gestión cultural, pero fue un crecimiento y un boom dentro de la universidad, porque ahí aparecieron gestores culturales. Quería agradecer por esta oportunidad, porque nos hace recordar la historia de dónde sus inicios. Y hoy día podemos ver también que esto ha podido germinar en semillas que estamos con la Santo Tomás. Eso, gracias Roberto por recordarlo. Bueno, muchas gracias a Alejandro Pérez, muy amable por su participación, realmente muy agradecido. Dice Isabel, saludos a todos desde Bolivia, me gustó mucho la exposición sobre la literatura en Arica, impresionada, ¿no?, con esta producción. Guillermo Morales, muchas gracias, don Alejandro, excelente aporte. Fidequia, felicitaciones Alejandro, muy interesante, muy histórico y abundante ponencia. Saludos, Eduardo Ignacio, saludos a todos los organizadores y a los asistentes, son interesantes estos espacios. Bernat Garí, muy interesante. Alejandro, gracias. Bueno, esos son los comentarios en el chat. Pasamos a la segunda ponencia.